La sonda de gastronomía o sonda gástrica, sonda G, pasa a través de la piel de la barriga hasta el estómago. También se le conoce como sonda de alimentación. Este video lo preparará para usar en casa la sonda gástrica de su niño. Esto incluye sujetar y soltar la pinza de la sonda y lavarla, dar los medicamentos a través de la sonda y qué hacer si se obstruye la sonda. Hay muchos tipos de sondas gástricas. Nos enfocaremos en el uso de la sonda de botón con sonda de extensión, lo que se conoce como el equipo de extensión. Aunque su niño no tenga una sonda de botón, le dará los medicamentos como le indicamos en este video. Tenga en cuenta que los suministros para uso en casa pueden verse diferentes a los que aparecen en este video, pero el proceso será el mismo. Primero, veamos cómo se sujeta y se suelta la pinza de la sonda. La pinza es esta pieza plástica de la sonda. Se usa para cerrar la sonda y para que no entre o salga nada. Para sujetar con la pinza o cerrar la sonda, ubique la pinza, ciérrela hasta que escuche el sonido clic. Al hacerlo, habrá sujetado la sonda con la pinza y estará cerrada. Con la pinza cerrada, no se desplazará hacia arriba ni hacia abajo de la sonda. Para soltar la pinza o abrir la sonda, ubique la pinza. Use el dedo pulgar para empujar la pieza pequeña que sobresale. Al hacerlo, habrá soltado la pinza y estará abierta. Ahora ya puede enjuagar la sonda y administrar los medicamentos y alimentos. Veamos cómo se enjuaga la sonda. Hable con el equipo de atención de su niño para que le informen cuándo debe hacerlo. Le pueden aconsejar que enjuague la sonda antes o después de dar los alimentos o los medicamentos o en otro momento. El extremo de la sonda tiene dos orificios. El pequeño se usa para dar los medicamentos y enjuagar la sonda. El grande se usa para dar los alimentos y enjuagar la sonda. Usará la jeringa de punta pequeña para enjuagar el orificio pequeño y una de punta grande para enjuagar el orificio grande. Para enjuagar la sonda a través del orificio pequeño con la jeringa de punta pequeña, lávese las manos con agua y jabón o use gel o espuma a base de alcohol. Reúna todos los suministros que va a necesitar. Estos incluyen una jeringa limpia y vacía, agua y una sonda de extensión si su niño tiene una sonda de botón. Hable con el equipo de atención médica de su niño para saber si usará agua de la llave o agua esterilizada. Pregúnteles cuánta agua debe usar. La cantidad depende de la edad y del tamaño de su niño, así como de su condición de salud. Llene la jeringa con la dosis aconsejada de agua. Asegúrese de cebar o llenar de agua la sonda de extensión antes de conectarla. Cierre la sonda con la pinza. Luego, conecte la sonda de extensión. Para hacerlo, abra la tapa del botón. Coloque la punta pequeña del extremo de la sonda de extensión dentro del botón. Gire la sonda de extensión para que encaje bien en su lugar. Luego, abra la tapa de la sonda de extensión y conecte la jeringa. Suelte la pinza de la sonda. Enjuague o haga pasar suavemente agua a través de la sonda. Cierre el tubo con la pinza y retire la jeringa. Cierre la tapa y retire la sonda de extensión, si así se lo aconsejan. Vuelva a lavarse las manos cuidadosamente. Ahora veamos cómo se dan los medicamentos a través de la sonda. Lávese las manos con agua y jabón o use gel o espuma a base de alcohol. Verifique los medicamentos de su niño. Prepare los medicamentos según las indicaciones del equipo de atención médica de su niño. Reúna todos los suministros que va a necesitar. Esto incluye los medicamentos colocados en las jeringas, una jeringa con agua suficiente como para enjuagar la sonda y una sonda de extensión si su niño tiene una sonda de botón. Asegúrese de cebar o llenar de agua la sonda de extensión antes de conectarla. Cierre la sonda con la pinza. Luego, conecte la sonda de extensión. Enjuague la sonda con agua, si así se lo aconsejan. Abra la tapa pequeña de la sonda de extensión. Conecte la jeringa del primer medicamento y suelte la pinza de la sonda. Administre el medicamento y vuelva a sujetar la pinza de la sonda. Retire la jeringa.
Repita los mismos pasos para cada medicamento. Pregúntele al equipo de atención médica de su niño si debe enjuagar la sonda entre un medicamento y otro. Suelte de nuevo la pinza de la sonda. Enjuaguen la sonda para asegurar que todo el medicamento llegue al estómago. Hable con el equipo de atención de su niño sobre cuánta agua debe usar. Cierre la tapa y retire la sonda de extensión, si así se lo aconsejan. Vuelva a lavarse las manos cuidadosamente. Finalmente, veamos qué se debe hacer si se bloquea u obstruye la sonda gástrica. Si esto sucede, apriete suavemente la sonda entre sus dedos, desde la punta hasta donde hace contacto con la piel. Este procedimiento se conoce como ordeñar la sonda y puede ayudar a remover el bloqueo si no se trata de una sonda de botón. Intente enjuagar la sonda con agua tibia. Use la jeringa del tamaño más pequeño que tenga. Enjuague poco a poco la sonda, empujando suavemente con movimientos suaves y cortos. Nunca haga pasar el agua a la fuerza por la sonda. Luego, ordeñe la sonda. Si esto no le funciona, retire la sonda de extensión y enjuáguela con agua tibia. Si sigue sin poder enjuagar la sonda, use una sonda de extensión nueva. También puede usar una jeringa normal para hacer pasar agua tibia directamente por el botón. Si no le funciona ninguno de estos métodos, llame al profesional de salud de su niño. Esperamos que este video le haya ayudado a prepararse para usar en casa la sonda gástrica de su niño. Gracias por confiarnos la atención médica de su niño.